que es mucho mejor recomendando series que Jairo, porque lo pasa por encima. Él ve de aventuras, ¿viste? Él ve de cosas de hombrecitos. Y ella ve lo que corresponde. Pará. Hacé memoria de quién te recomendó Years and Years. Vos me lo recomendaste, pero eso sí, ¿viste? Es futuro distópico, ¿viste? Bueno, vos tenés pasado antrópico, vos mirá pasado antrópico, no sé. No, está bárbara, está bárbara. 7:19, es momento de laburar, señores y señores, así que presentamos el resumen nuestro del viernes. Por Dios, es viernes 21. Me parece que el lunes me toman el buque, Jairo, ¿te hizo? No sé cómo venís vos el lunes, pero si venís bien... ¿Qué venís para acá? ¿Qué es tomarse el buque? ¿Venir acá? O sea, ahora... No, que me quedo durmiendo. Necesito 3 días de descanso. Viernes 21 de agosto del año 2020. El año 2020, la puta madre, lo que vamos a decir en unos años o en unos meses, ojalá, de este año. Imagínate los brindis el 31 de diciembre, que termine esta porquería, por favor, de una vez por todas. Uno trata de sacarle punta al lápiz, de raspar el fondo de la olla, de encontrarle algún sentido, y la pelea, porque todos la estamos peleando, pero hay un lugar donde decir, qué año, Dios mío, qué año increíble, increíblemente malo, ¿no? Pero increíble de cualquier manera. Y bueno, nos metemos en la narración del día de hoy. A ver, yo ayer decía, ojo que por primera vez hay algunas señales de que esto podría estar empezando a aflojar, o dicho de otra manera, hay gente que se pregunta si viendo algunas señales, gente importante, ¿no será que la Argentina está empezando a aflojar esto, por lo menos no a perforar ningún techo, no a subir, etcétera? Y bueno, estas preguntas están vigentes, pero ayer a la noche, cuando llegaron los datos, y a las personas que están viendo esto, por supuesto que uno hace esa pregunta y dice, es la primera vez que nos hacemos esa pregunta respecto a Argentina, y eso da esperanza. Entonces, por ahí mucha gente escucha, parece que frena. Y no, hay una pregunta respecto de esto. Lo que pasa es que esta pregunta empezó hace 1 mes y medio en la ciudad, y hoy la respuesta parece bastante clara de que sí, que está frenado en su crecimiento y por ahí cayendo un poco. Esa pregunta que yo ayer transmitía, Enriquecidas el País, bueno, es el mismo escenario que hace 1 mes y medio en la ciudad. ¿Será que está frenando o no? Bueno, vamos a los datos de ayer y les voy a decir por qué, y algunas cosas que estuve averiguando y algunas historias para contar que permiten pensar un poquito en qué está esto. Si vos mirás la cantidad de fallecidos, y no está frenando. Ayer fue 187, pero uno mira el promedio semanal y con los nuevos números, cada semana va creciendo respecto al anterior. Y ayer ya estabas en 165 fallecidos de promedio diario de la última semana, que es mucho más alto que la semana anterior, que fue apenas menos que 150. O sea, sigue creciendo el número de fallecidos. Si vos ves el número de casos de ayer, y también creció, perforó el techo, había sido 7.500 y ayer fue 8.300, 8.200 y pico, pero no importa, un 10% más de casos superior al techo anterior, con lo cual vos ves, si fallecidos crecen y si casos crecen, eso no está frenando. De cualquier modo, cuando vos desagregás los datos, vos te das cuenta que la provincia de Buenos Aires ayer tuvo 5.200 casos. Eso significa que no perforó el techo de casos anterior. Sigue en una situación de estabilidad y es muy importante porque es nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires y ya lleva 10 días así. La ciudad de Buenos Aires tuvo 1.200, acordate que el techo de la ciudad de Buenos Aires fueron 1.400, con lo cual sigue un poquito por encima que los días anteriores, pero bastante por debajo del techo de casos que tuvo en su momento. Con lo cual, si uno ve el país entero, el país sigue creciendo en la presencia del coronavirus y entonces, por definición, si la provincia no crece y si no crece la capital, ¿dónde crece? Crece el interior. El interior venía de 1.000 casos por día, primero de 500. Antes, hace 1 mes, el interior no existía numéricamente. Había 100, 200 casos por día. Después subió a 500, después subió a 1.000, después subió a 1.200. Y ayer el dato fue de 1.700, con algunos lugares muy complicados, especialmente Jujuy, Mendoza y Santa Fe, que tienen arriba de 250 casos. Córdoba, manteniéndose entre 150 y 200. Y después aparecen otros
lugares como San Juan, que venía abriendo todo, y ayer le aparecieron creo que 40 casos, dijo, por las dudas frenemos a ver qué pasa. Ese es el panorama nacional. Podría abundar un poco en lugar por lugar del conurbano, porque yo ayer pregunté, cuéntenme qué pasa otra vez. Es decir, no en día por día como evoluciona, sino promedio semanal de casos en el conurbano. Y tengo una planilla, la planilla del loco obsesivo que quiere entender eso, pero créanme que yo les describiera qué pasa en cada lugar del conurbano, van a ver que la última semana frente a la semana anterior, promedio diario, hay una caída de 20%, 15%, 7%, pero en la inmensa mayoría de los distritos, si vos sumás y dividís por 7 todos los casos que hubo la última semana, da menos que la semana anterior. Y ese registro es un registro que habitualmente se toma como referencia para ver cuál es la evolución. Están muy sorprendidos en la provincia de Buenos Aires, que eran los más pesimistas de todos, muy sorprendidos y un poco aliviados, digamos, muy aliviados y un poco sorprendidos, no sé, pero cómo se conjuga así muy un poco, pero la verdad que cuando vos hablas con ellos también te transmiten la sensación, che, pareciera que en algún lugar esto no está subiendo como subía antes, está estable, crucemos los dedos. Yo ayer pedí los datos de terapia intensiva, no lo conseguí desagregados, pero pedí los datos de terapia intensiva del AMBA en general, de la ciudad, que es una cosa que uno mira muy fuerte, y es muy impresionante porque la última quincena hay un gráfico que me mandaron donde muestra cómo evoluciona la cantidad de camas libres y la cantidad de camas ocupadas. Y vos ves la última quincena de julio, mamita. Empieza el 15 de julio con 650 camas ocupadas y como 1.400 libres, y termina julio con 1.050 camas ocupadas y 1.000 libres, o sea, mitad y mitad. Se tocan las curvas. Y a partir de ahí, desde el 1 de julio hasta acá, sigue igual. Si no se despegan, no es que se cruzan y la curva de camas ocupadas se despega y la otra cae y te quedas sin camas. Las 1.000 camas que sobraban en el AMBA siguen sobrando o siguen estando desocupadas. Y yo preguntaba por qué es así y me decían, mira, por dos razones. Una, hay más fallecidos. Si mueren 100 personas, que te quedan 100 camas libres, y si son 100 camas por día, entonces, y otra, que los contagios no siguen creciendo, con lo cual los contagios no crecen a nivel de los fallecidos, con lo cual es pensable que en poco tiempo o la cantidad de fallecidos se mantenga estable o caigan. Pero lo que se ve claramente es dos curvas que vienen, chocan y se mantienen juntas. No es que se cruzan y una va para arriba y otra va para abajo, y hace 20 días que no crece la ocupación de terapia intensiva significativamente en el AMBA. Un día sube 5 casos, al día siguiente cae 5 casos, al día siguiente cae 10 casos, después los recupera, pero está estable y no se mueve, y esto es otra señal de estabilidad que están viendo respecto del COVID. Eso es básicamente lo que hay para decir de este tema. No sé si, Jairo, vos querés agregar algo más. No, estaba viendo algunas provincias que habrá que ver qué significan, pero por ejemplo San Juan, que había tenido 23 casos en toda la pandemia y por eso te acordás que habían vuelto las clases, ayer solo tuvo 13. Tandil, en la provincia de Buenos Aires, está en fase 5 y ayer solo tuvo 40 casos. Formosa, que nunca había tenido un fallecido, ayer tuvo su primer fallecido. Esta cosa también que estamos siguiendo el AMBA, a ver si afloja o no afloja, viendo también que cada vez el porcentaje del AMBA se va achicando, ya no es más ni cerca del 97% de los casos, ya está debajo del 80% de los casos, y tal vez convive una sensación de que afloja acá con el desafío del resto de las provincias. Del interior. Bueno, en este contexto pasó lo que no tenía que pasar, pero que así es el Estado argentino, que es un escandalete que empieza a crecer con el tema vacunas. ¿Cuál es esta historia? Ustedes saben que la semana pasada el gobierno anunció que va a participar de las investigaciones y probablemente de la fabricación de la vacuna de Oxford, gracias a la intervención de un laboratorio cuyo principal empresario es Sigman. ¿Cómo es el nombre de Sigman? Hugo Sigman, exactamente. Y empieza a haber todo un run alrededor de ese nombre, Hugo Sigman. Yo lo conozco a Sigman, lo vi una vez. Lo vi varias veces, pero una vez hablé con él en su casa, que es una casa... A ver, solamente conozco casas así de Franco Macri y de Hugo Sigman. Es un petit hotel en La Recoleta que tiene 4 pisos, ascensor propio, esculturas impresionantes y carísimas, servicio doméstico uniformado. Me impresionó, ¿viste? Cuando decís, esto es otro nivel, es un nivel que yo no conozco. Mirá, porque pocas veces vas a estar en una casa así. Un hombre realmente muy, muy rico. ¿Cuál es el lío que hay? Resulta que hace un par de días, creo que antes de ayer o martes, no sé qué, Ginés González García, el ministro de Salud, denunció
que en la época de Macri se encontraron un montón de vacunas que no habían sido usadas y que iban a hacer una denuncia penal contra Arturo Rubinstein. Arturo Rubinstein dice, eso es habitual, uno compra cuando hay un desafío fuerte en términos gripales, compra más vacunas de las que se necesitan y de repente te sorprendes con que no fueron necesarias y el año siguiente no sirven porque cambia la cepa de la gripe, entonces hay que tirarlas. De eso están hablando, no hay ninguna ilegalidad, es algo normal. Algunas vacunas vienen de la época incluso de Goyán o de Mansur o anteriores, y todo eso están haciendo una historia contra mí, que es un carpetazo por haber criticado la estrategia de la pandemia. Cuestión es que ayer publicó una nota Carlos Pagni en La Nación, donde dice, cuenta cuánta sobrecompra de vacunas hubo en los 4 años de Macri, y eso no nos olvidamos, como 2 millones de yo no sé cuánto es en plata, como 2 millones de vacunas por año, más de lo que se necesitó. Y él dice, ¿y saben a quién se las compraban todas estas vacunas? Al señor Sigman, en la época de Macri, que hoy es el empresario preferido de Alberto para fabricar las vacunas. Entonces hay un ruido muy fuerte alrededor de esto, denuncias penales, réplicas, contrarréplicas, etcétera, y además va contando Pagni como en la época de Cristina, Sigman va poniendo laboratorios financiados por el Estado para, por ejemplo, fabricar la vacuna de la gripe A. Y después todo lo que produce se lo compra el Estado. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué no fabrica el Estado todo eso si le pones toda la plata para armar el laboratorio? Después le compras las vacunas, y hay un ruido bárbaro. Yo no soy un especialista en el tema, simplemente estoy registrando la polémica que hay, que me parece que va a ser una polémica creciente. Sé que Jairo sabe mucho más que yo de este tema, entonces quería escuchar un poquito tu acercamiento. Sí, solo para completar, ayer después creció el tema porque La Nación, en una nota de Iván Ruiz y parte de su equipo, publica el registro de lo que fueron las compras y la aplicación de vacunas entre 2010 y 2017, y la fecha 2010 no es caprichosa, sino porque el acuerdo por la gripe A entre el Estado y los laboratorios del grupo de Sigman nacen en el 2009, cuando ante una demanda mundial de esa vacuna, el laboratorio por entonces Synergium Biotech se ofrece para hacer un acuerdo con Novartis y decir, yo te garantizo, si me das la garantía de que me vas a comprar la vacuna por 10 años, que la empezamos a producir, y en un contexto donde el mundo está compitiendo por esa vacuna, la vas a tener acá fabricada en esta fábrica de Garín, que tiene máquinas que, por ejemplo, se importaron de Japón y valen $80 millones y hacen un trabajo que vos cuando lo ves no lo podés creer. Ese contrato, lo que cuenta la nota de Iván Ruiz en La Nación, es que implicó que se le compraran al laboratorio de Sigman 74 millones de dosis, pero en esos 10 años, pero que cerca de 30 millones de dosis no se aplicaran. Salió Carla Bisotti ayer en televisión, la secretaria de Acceso a la Salud, nuestra compañera, a decir que eso surge en realidad de problemas de los registros en las provincias, que no se termina de saber lo que fue realmente aplicado o no, pero la mirada respecto de cómo compra el Estado y qué cantidad de las vacunas que se compran se terminan aplicando efectivamente, empieza a aparecer en este debate que, aunque parezca loco, aparece después de que el gobierno actual denuncia al el gobierno, cuando en esa denuncia, abre una caja de Pandora y entonces se abre todo. Y hay que decir que el negocio de las vacunas, en el caso del laboratorio, en este caso Synergium Biotech, no implica solo la gripe, si bien es su mayor negocio con estas dosis, sino que también le provee las vacunas del neumococo y las vacunas del HPV, y en este caso se le agregaría, si crucemos los dedos, funciona la vacuna de AstraZeneca y Oxford, la vacuna del COVID, aunque en este caso el mercado sería regional, y a diferencia de lo que es la vacuna de la gripe, que acá viene, perdón el término, el juguito y lo ponen en la jeringa, acá lo que se haría es la materia prima y esa parte de la jeringa sería exportado a México. Se haría en México y se terminaría ahí el proceso. Y hay que terminar la película, que algún día es para mirarla más en detenimiento. Esto marca la relación de esta empresa con el gobierno de por entonces Cristina Kirchner, y hay que mirar la relación con Juan Mansur, el hoy gobernador de Tucumán, porque hay otro gran negocio en el cual Sigman crece
y genera un salto de producción increíble para la industria argentina, que es poder meterse a competir con los gigantes mundiales de unos medicamentos vanguardistas que le combaten el cáncer, que hasta ahora en Argentina siempre eran de laboratorios multinacionales que tenían exclusividad y que gracias a la ANMAT de la gestión de Mansur le permiten competir a Sigman en un episodio que yo alguna vez conté acá, pero que también marcan lo que es una disyuntiva, ¿no? Porque por un lado Sigman y su negocio te dicen, mirá, te estoy trayendo producción que en otras partes del mundo, está bien, vos me podés decir que la haga el Estado, etcétera, pero no la hacen empresas locales en otras partes del mundo. Y acá yo te estoy poniendo una fábrica que te la hace un capital nacional, ya sea vacuna o ya sea para combatir el cáncer. Y por el otro lado decís, y el Estado está haciendo eso porque vos sos competitivo o porque hay otra cosa. Y todo eso es el debate que surge detrás de estos números y de esta polémica que vos decís, caja de Pandora que abrió el gobierno con esta denuncia. Muy bien, hay un tercer tema, o sea, primer tema es COVID, segundo tema es vacunas, tercer tema es reforma judicial. Déjeme explicar, porque ya a esta altura la gente no tiene ni idea de qué se trata. La reforma judicial es una idea que tiene el gobierno de que como el fuero federal anda mal, hay que hacer una reforma que le permita al gobierno, o al gobierno en la actual relación de fuerzas, designar cientos de jueces. Entonces vos decís, voy a designar decenas de jueces en el fuero federal, decenas de miembros de nuevos tribunales orales, decenas de fiscales, etcétera, con una relación de fuerza donde presumiblemente la oposición en algo va a participar, pero donde el Poder Ejecutivo tiene una incidencia enorme. Mirá lo que estoy diciendo. Eso que naturalmente no lo hacen que no lo hacen por consenso, y le dijeron vamos para adelante y tenemos un montón de jueces para designar, lo están haciendo en medio de la pandemia. O sea que mucha gente dice, ¿de qué estás discutiendo? ¿De cómo designar jueces? Perdón, ¿de qué estás discutiendo? Y entonces, pero no era que vos ibas a hablar ibas a aprobar la ley del aborto, sí, pero eso en medio de la pandemia no puedo. Pero no era que ibas a aprobar la ley de impuesto a la riqueza, sí, pero eso se trabó, no sé por qué. Pero reforma judicial, vamos a fondo y no importa lo que pase. Eso empezó por el Senado, y el Senado, pero a una velocidad, en 20 días te la tiene liquidada, como tenemos mayoría, pum, adentro y a otra cosa, a veces sin ni siquiera repartir el dictamen en la oposición. Eso está pasando en este momento. Y en el medio de todo esto hay una marcha en contra, empieza a haber un ruido enorme, la Baña dice yo no cuente conmigo, Schiaretti dice no cuente conmigo, avanzan igual y meten una cláusula donde dice que los jueces tienen que denunciar si tienen presiones mediáticas para fallar en un sentido u otro. La palabra mediática, o sea, mete Cristina a través de Parrilli su obsesión con los medios. Imagínate el despelote que se va a armar con esto en medio de la pandemia. Yo decía, cuando veía la marcha todavía decía, qué irrespetuoso, decía de la marcha, con la gente que está expuesta, cansada, médicos que están realmente hechos pelota con esto y esta gente marchando, contagiándose, doblemente, igualmente irrespetuoso, es la necesidad de avanzar en tiempo récord en algo que primero, en mi opinión, en términos de contenido es un disparate, pero además de eso, en términos de forma, es meterle la velocidad absoluta a un tema y con símbolos que son tremendos. Pues yo pensaba, presión mediática sobre los jueces. Yo me acuerdo cuando Cristina tuvo la primera citación indagatoria, puso 20.000 personas en la puerta de tribunales para presionar al juez. 20.000 personas que amenazaban a Bonadío. Hablame de presión sobre la justicia. Entonces, en el medio de eso, este debate metido con forceps, con una decisión enorme de política de ir por fuera. Y yo sé lo que me pregunto, porque yo entiendo cómo esto surge de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No puedo creer que el PJ repita el mismo error de la obediencia debida. No puedo creer que entre los, 40 y pico de senadores que tiene el PJ, no haya 3 que digan, che, macho, esto es fuera del sentido común, no corresponde, tiene que ser por consenso, cuando además ¿realmente Massa va a operar por esto en la Cámara de Diputados? Si van a ser los mismos errores que pasaba cuando Cristina decía, me aprueban el memorándum con el Irán y todos levantaban la mano como autómatas. Me parece un tema que va creciendo y que va a ser, ya está siendo muy importante y que va a ser importante con el correr del tiempo. Yo no sé, tengo una percepción de qué siento yo con el tema y yo digo, no le des bola, no es lo importante que pasa en este momento. Y el gobierno hace lo imposible para que a uno le empiece a resultar importante y empiece a mirar y diga, pero ¿qué están haciendo ahí? Pero no es que es Alberto Fernández, que en todo caso ya sería grave, no es que Cristina, que es grave.
¿toda la estructura del PJ va a bancar semejante disparate? Bueno, lo veremos proceder en las próximas semanas respecto del tema. Es un tema muy sensible con el gobierno, se ponen muy nerviosos cuando uno lo critica, y corresponde que se pongan nerviosos porque están volviendo a recorrer caminos ya recorridos con los resultados ya conocidos. Va a generar un debate terrible y creo que la justicia, además, si llega a aprobarse, lo va a parar. O sea, todo está, es para perder ahí. Y en el medio una señal fuerte lo dio ayer Daniel Rafecas. Daniel Rafecas es un juez federal que fue propuesto por el gobierno para procurador general, y ante las versiones de que en lugar de ser aprobado su pliego por 2/3, el gobierno está dispuesto a impulsar que el procurador general se lo apruebe por mayoría simple del Senado, o sea, lo que define a Cristina, y su gente que obedece por obediencia debida, como se ve en este caso. Rafecas dijo: olvídense de mí. Yo por mayoría simple no quiero entrar. Es por acuerdo de todo el sector político, o pongan a otro que sea obediente. Y bueno, todo este ruido se va generando en medio de esta situación. Ya venimos con los datos económicos, simplemente registrar que un hombre que fue muy clave esta historia es increíble, un clave en la elección de Trump para ser presidente de la nación, Steve Bannon. Escuchá esta historia, Yami, que seguro, si le diste bola a Jairo, ya la escuchaste. Y si no, lo vas a escuchar porque si no le diste bola. No, se guarda todo para tus títulos. No sé, vamos a ver. ¿Qué pasó con Steve Bannon? ¿Por qué lo pusieron preso? No lo escuché, Jairo. ¿Vos dijiste eso? ¿Dijiste algo sobre eso o no? Sí. Algo que tiene que ver con el ¿Esto muro. pasó hoy? ¿Lo dijo hoy? Sí, hoy. Algo que había muchos mensajes de oyente hoy. Escuchá, sí. Algo que tiene que ver con el muro. ¿No te suena? ¿Muro con México? No. No te escucho nada. No importa, pero así te entiende a vos. Yo tengo que guardar una parte de mi atención para tu espacio, Ernesto. Cuando Trump dijo: voy a construir el muro con México, este chabón dijo: vamos a hacer una colecta para juntar guita para el muro. Sí. El muro no se construyó y se quedó con toda la guita. No te puedo creer. ¿Cómo te juro, lo metieron en cara, porque yo soy más encantador para contar las cosas, ¿ya me entendés? Y la otra historia internacional es Alexei Navalny. ¿Sabés qué pasó con Alexei? ¿Cómo sale ruso? Con Alexei Navalny. No, Navalny, no es Navalny. Navalny ese. Ojo que te están escuchando la agencia Sputnik. No puedes decirlo mal. Yo le pido a la gente de la agencia Sputnik que no me llame esta vez. Navalny es un opositor a Putin. Estaba en el aeropuerto, pidió un tecito, subió a un avión y se descompuso y entró casi una CB. Eso sí lo sé. Internado. Sí. Eso sí, bien, Yami. Y ya los rusos dijeron: no tiene nada de veneno, está internado en el hospital ruso. El tipo anda a saber en qué condiciones está. No sé, yo no quiero que la agencia Sputnik me llame, me da miedo, mi familia se pone nerviosa, quieren envenenarme. Estoy tomando un tecito, creo que, no sé si voy a seguir tomando tecito de más. Pero bueno, ahí estamos, la temperatura, Yami. La temperatura que se mantiene en 5 grados 7 décimas. Hasta ahora tenemos una humedad de 45%, un día totalmente despejado. Así va a estar durante todo este viernes con una máxima de 16 grados. Y nuestros grandes amigos de Garantizar auspician los datos económicos de Jairo Stracha. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Dale, Jairo. Bueno, vamos de lo más optimista a lo más preocupante. Vamos con actividad económica de junio. El INDEC va midiendo mes a mes en un esfuerzo por anticipar lo que es el dato del PBI, que es toda la riqueza que produce un país. Va midiendo lo que le llaman estimador mensual de actividad económica, cómo la va llevando la producción de la economía. Mira, hubo una caída, obviamente, de 12,3% en junio contra junio del año pasado, pero el dato al que todos nos abrazamos sin distancia social, porque para abrazarse con un dato no hace falta distancia social, es que hubo un rebote de 7,4% en junio contra mayo, y hay como una expectativa de que a medida de que se ponga en funcionamiento la actividad económica, con algunos sectores que puedan traccionar más que otros, y mientras estén los dólares para que estén los insumos para esa producción, esté arrancando una recuperación que veremos a qué velocidad se da. Yo te contaba los informes oficiales de hace 15 días que decían los sectores vinculados, por ejemplo, con la construcción doméstica, que iban moviéndose porque la gente saca los dólares del colchón, algo vinculado también con los autos, pero bueno, hasta ahora sigue habiendo obviamente caída con los niveles previos contra el año pasado y un rebote contra mayo, y veremos a qué velocidad evoluciona esto cuando eventualmente quede atrás
esta pandemia. Atamos la recuperación económica o los dedos cruzados para que haya recuperación económica con la cuestión, si vos querés, del esfuerzo que está haciendo el Estado para tratar de que las empresas no cierren y la gente no se quede sin laburo y se pueda llegar a fin de mes. Y eso tiene la paradoja de que cuando los ves desde las cuentas del Estado, tenés a los tipos que miran esos números y dicen, no, lo que están gastando. Entonces te dicen, che, el déficit público aumentó a niveles récord. La diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, hace un año daba superávit. Nos sobraban en la caja 5.000 palos. Y ahora nos dio un déficit de 155.000 palos, o sea, creció 3.700%. No, se vuelven locos, esto es insostenible, pero al mismo tiempo, cuando vos ves a Argentina, el esfuerzo que está haciendo en términos fiscales es de los menores en la región, y la pregunta del otro lado es, che, se están quedando cortos. Bueno, esa paradoja también se conoció ayer con el dato del déficit del sector público, que es para prestarle atención. Seguimos encadenando temas. La economía se recupera o no, el Estado cuánto pone, pero cuánto lo puede trabar la falta de dólares y la tensión en el mercado cambiario. Ayer, dólar contado con liquidación llegó al récord de 134 pesos. El blue pegó otro saltito. Lectura optimista. Mirá, está todo raro eso. Todos los bonos del contado con liquidación están en el canje de deuda. Entonces están en un limbo, el mercado está chiquito. Y dicen esto, anotalo a ver si es cierto. La semana que viene el gobierno se va a meter, aprovechando que va a estar muy chiquito el mercado de contado con liquidación, va a vender un par de bonos y lo va a pinchar. Lo está diciendo Alberto Fernández, me dijo un empresario el otro día. Veremos si esto ocurre, porque es una estrategia de intervenir ahí. La otra es, no, van a usar el swap con China, préstamo que te dieron de manera contingente, una manera difícil de decir por las dudas. Los chinos, si lo usás, vas a poder bancar un poco más las reservas y evitar la tercera alternativa, que es la que está dando vuelta por ahí, que es cortarle los dólares que se compra Balma, que nadie quiere, pero el gobierno todo el tiempo tiene una carpeta que dice que Balma deje de comprar dólares, y entonces son las tres alternativas: intervenir, bajar la diferencia con el dólar bursátil, apoyarte en los dólares chinos y aguantar un poco más, o tocar el dólar ahorro. Y por último, después lo podemos ampliar, el detalle de lo que está siendo algo que yo te advertí ayer, la gente descubriendo que la refinanciación de ese saldo de las tarjetas que se pateó por los primeros 3 meses de la pandemia está llegando con la primera cuota con intereses por arriba de los que la gente imaginaba que eran los que debía regir como una especie de ayuda, y hay muchos que dicen, che, esto más que una ayuda es un salvavidas de plomo. Veremos después en detalle cómo se ve eso en los resúmenes de las tarjetas. Muy bien, son las 7:45 de la mañana en este momento, y nosotros, ustedes saben, no dejamos de soñar, no dejamos de soñar.